Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Hoy queremos abrir camino de nuevo con un gran personaje venezolano. Un personaje venezolano que nosotros tenemos que resaltar y exaltar. Ese personaje se llama José Gregorio Hernández, el doctor José Gregorio Hernández. ¿Por qué hay que exaltarlo? Porque hay que animarse a hablar de él y a reconocer quién es él. Porque miren, pocos hombres, pocas personas hemos tenido nosotros tan educados, tan brillantes, tan destacados a nivel de nuestra sociedad venezolana como José Gregorio Hernández. No solamente porque se destacaba por su personalidad tranquila, su personalidad firme, sino al mismo tiempo porque su capacidad intelectual, su capacidad como investigador, como amigo, como profesor, como cercano, fue tan grande. Y para eso yo quisiera empezar reconociendo algo que es muy importante. Sí, es verdad que él nace un 26 de octubre, pero José Gregorio, cuando él nace, al poco tiempo, su madre muere, ¿ves? Y se queda encargado su papá de él. El papá era un farmacéutico, repartía medicamentos por los pueblos por allá, por Trujillo, por Boconó, por todas esas partes iba en burro y llevaba y tal. Y pues mira, José Gregorio, otro hijo más, pues iba a la escuela como todos los demás. Pero uno de sus maestros le dice, mira, que José Gregorio, este muchacho es brillante. No se puede quedar aquí en el pueblo, hay que darle oportunidades para que crezca intelectualmente. Y ahí es donde están la sabiduría de los padres, que a veces uno dice, no, yo quiero que se quede al ladito mío. Sí, yo quiero que mis hijos se queden al ladito mío, pero yo les tengo que también enseñar y dar alas para que ellos aprendan a volar. Y pues el papá de José Gregorio, don Benigno Hernández, decide que lo va a mandar a Caracas para que estudie por la recomendación de los profesores de allá. Y entonces, pero le busca, no es que lo manda para Caracas y ya está, no. Él busca un lugar que sea seguro para que su hijo estudie, un lugar que sea seguro para que todo lo que le ha enseñado a su hijo, todas las costumbres que su hijo tiene, pues puedan mantenerse a lo largo del tiempo y al mismo tiempo él pueda tener una tranquilidad, porque lo manda a Caracas y lo manda de 13 años, o sea, es un niño. Y lo manda donde el doctor Guillermo Tell Villegas. Allí José Gregorio empieza a conocer a mucha gente, continúa sus estudios. José Gregorio se destacaba porque él tenía la conciencia de que su papá le costaba mucho que él estuviera estudiando en Caracas, no solamente emocionalmente, sino que también en materia económica, ¿ves? Y él pues se preocupaba por dar el menor de los trabajos, ¿no? José Gregorio era un muchacho amiguero, era un muchacho que le gustaba la música y se sentaba frente al piano y sabía tocar piano. Le salía natural, nunca tuvo que agarrar clase, sino que le salía natural. Y al mismo tiempo se convierte en un gran bailarín, ¿ves? Le encantaba bailar. Por supuesto, si llegaba a una casa, llegaba a una fiesta, pues mira, él tocaba piano, sabía bailar, pues se convertía casi que en el centro de la fiesta, ¿sí? En ese sentido, su jovialidad y su amabilidad le hicieron que cautivara y tuviera una cantidad de amigos muy grande, pero al mismo tiempo era muy centrado en sus estudios. Él entra a estudiar medicina a los 17 años en la Universidad Central de Venezuela. A los 23 ya está graduado con el mayor de los honores. Recibió los mejores honores académicos. Y cuando termina de estudiar, ¿sí?, el doctor Tell Villegas y las amistades que le habían hecho le dicen, mira, José Gregorio, tú eres tan bueno eres en tu medicina, ¿ves? Que nosotros te vamos a ayudar a que tú tengas aquí un consultorio y te quedes aquí en Caracas, ¿ves? Pero él dice, no, mira,
yo no me puedo quedar en Caracas, porque yo me comprometí con mi papá que yo iba a ir a ayudar a la gente de mi localidad. Allá donde está trabajando mi papá, yo tengo que regresar a trabajar. Le decían, pero bueno, pero si eso es un pueblo, eso es el interior, tú estás aquí en la capital, tú tienes aquí todo lo que puedas necesitar. Dice, mira, lamentablemente por ustedes, pero yo tengo que honrar mis compromisos. Era un hombre de palabra. Esa es de las primeras cosas que nosotros queremos resaltar, que José Gregorio Hernández era un hombre de palabra. Él se había comprometido con su papá que al terminar sus estudios él lo iba a ir a ayudar. Y así lo hizo. Aquí en Caracas le presentaron cantidades de oportunidades estupendas, consultorios, amistades, pero él dijo, no, me voy de regreso para mi tierra. Y se regresa para su tierra. Y cuando se regresa para su tierra, efectivamente, él empieza a hacer lo mismo que hacía su papá, pero esta vez su papá lo que hacía era llevarle las medicinas a la gente y ahora él iba con su maletín de médico, con su maletín a auscultar a la gente, a ver qué es lo que tenía uno, qué es lo que tenía el otro, y al mismo tiempo pues le daba los remedios y le mandaba los remedios. Aquí hay algo que es interesantísimo. Él viene con toda la tecnología, con toda la academia médica que le pudo dar la Universidad Central de Venezuela en ese momento. Pero al mismo tiempo, él, con los preparados de su papá, que era preparado con hierbas, él aprendió a manejar mucho esa parte de hierbas. Entonces, ahí es donde arranca un poco lo que en el futuro va a ser de él un médico que empieza a aplicar lo que en el día de hoy se conocen como las medicinas alternativas, porque aplica las hierbas, aplica el conocimiento más adelantado que existe y él puede ir creciendo junto con esa medicina y crece también con esa medicina que él se da cuenta en esos paseos y en esas idas en el campo, que es importante sentarse a conversar con la gente. Es importante escuchar lo que la gente tiene que decirle, que si tengo una punzada aquí, que si tiene un dolor aquí. La gente no sabe describirlo académicamente qué es lo que tiene, pero él empieza a entender a la gente. Y eso es lo que vamos nosotros a conocer, que a la larga hace de José Gregorio un médico sumamente integral, porque no era de esos médicos que venía y te veía y te decía, no, usted necesita esta medicina o cual otra medicina, no. Él se sentaba a conversar y eso lo aprendió, repito, en el campo con su papá, en esas prácticas que hacía. Pero resulta que mientras él estaba en eso, aquí en Caracas, el presidente de la República, el doctor Vargas, empieza a decir, necesitamos modernizar la medicina. ¿Y cómo van a modernizar la medicina? Ya se lo contamos. Hay muchos canales muy divertidos, de cocina, de manualidades, de entretenimiento, de deportes, pero aquí en Nuestra Familia los tenemos todos. José Gregorio Hernández estaba muy feliz y muy tranquilo ejerciendo su medicina con su papá, yendo de un lugar rural al otro, llevando sus conocimientos científicos, al mismo tiempo llevando los preparados de su papá, aquellos preparados de hierba tan buenos que utilizaban y que su papá le enseñó a él a utilizar. Y en eso, como dijimos antes, el presidente de la República decide de que hay que modernizar la medicina. Y busca entre todos los médicos y dice, bueno, miren, va a la Academia de Medicina y les pregunta, miren, vamos a hacer una cosa. Aconséjenme un buen médico a quien podamos nosotros mandar a Francia, concretamente a París, para que estudie los mejores adelantos y los traiga y venga a modernizar la medicina en Venezuela. Bueno, todos por unanimidad le dijeron, el médico que sirve para esto es José Gregorio Hernández. Se graduó recientemente de médico, pero se fue para su tierra
a vivir allá. Y el presidente de la República dice, no, me lo traen para acá para ver cómo. Y van y lo buscan. Y le dicen, mira, necesitan mandarte a Francia para que modernices la medicina. Bueno, José Gregorio no quiere fallarle a su papá, lo consulta con su papá le dice, hijo, si eso es lo que quieren de ti, vaya. Y en un acto de gran desprendimiento, pero volvemos a ver esa unidad familiar que tenía José Gregorio, ¿no? Que es tan importante, que eso es lo que le da una seguridad personal muy grande para todas las cosas que hace. Bueno, José Gregorio empieza a estudiar francés porque no sabe de francés, empieza a estudiar francés, se viene a Caracas y empieza todos los arreglos y los acomodos para irse a Francia. Efectivamente, se va a Francia y en Francia no solamente está estudiando, sino que trabaja en el laboratorio del doctor Matías Duval y estos estudios los hace junto con la práctica, era mucho más práctica que estudio. Y el doctor Matías Duval y junto con los demás médicos de gran renombre allá en París empiezan a darse cuenta, este no es un médico normal y corriente, este es un médico que sabe, un médico que tiene una responsabilidad grande. Y José Gregorio, a la vuelta de un año, que ya está hablando perfectamente bien el francés, se gana varios premios. Y luego, cuando él termina su trabajo allí, él pide ir a Berlín, en Alemania, para hacer otros nuevos estudios. Entonces, aprendió a hablar alemán también. Entonces, ahora hablaba español, hablaba francés, hablaba alemán y terminó hablando inglés, italiano, portugués y rasgos de latín. Increíble, era un hombre con una personalidad que se viene conformando a través de su estudio y su entrega a los demás. En esto, él pasa un tiempo allí en Berlín, pasa como unos cuantos meses pasa ahí en Berlín y luego pues tiene que regresar a Caracas. Cuando va a regresar a Caracas, el presidente de la República le manda y le dice, mira, aquí te mandamos todo este dinero, le mandaron un buen dinero para que te traigas no solamente el conocimiento, sino que te traigas todos los aparatos nuevos y lo más reciente y lo mejor que hay. Y él se trae a Caracas todos los mejores adelantos que había en aquel entonces. Y ustedes se podrán reír, ¿eh? Pero uno de los aparatos más modernos y revolucionarios que había era el microscopio. Y el único que sabía funcionar el microscopio era José Gregorio. Por supuesto, cuando él llega con todos estos aparatos nuevos, entre ellos, repito, el microscopio, mira, lo ponen de profesor en la universidad porque quien sabe manejar todo esto son ellos. Entonces, él le está enseñando incluso a los médicos más viejos los adelantos más nuevos. Se convierte en maestro de los maestros, pero también en maestro de los estudiantes de medicina. Él dio clases de microbiología, de patología, de histología, de bacteriología. Todo eso lo había estudiado él en Francia. Y ahora lo aplicaba aquí en su patria, ¿sí? Como profesor, fue excelente profesor, porque él revolucionó la enseñanza en la universidad. Imagínense, en aquel entonces, él se acostumbraba a hacer las clases con dictado, es decir, el profesor dictaba y los alumnos copiaban. Aquí él dijo, no. Esto del dictado y la copia no, esto no. Tenemos que ser más modernos. Entonces él enseñaba más bien era con la práctica. Y él con la práctica les enseñaba a utilizar el microscopio, a utilizar todos los aparatos que él se trajo y a poner en práctica todos los conocimientos que él le daba en teoría. Mira, sus clases eran tan amenas y eran tan simpáticas que habían muchachos de otras carreras, que estudiaban otras carreras que no eran medicina, que le decían, oiga, doctor Hernández, ¿podemos entrar a su clase? Pues ellos decían, esto es increíble, todo lo que el doctor Hernández explica, nosotros lo entendemos. Claro, él no utilizaba esos lenguajes altísimos, no, él utilizaba un lenguaje que los muchachos pudieran entender. Pero, como siempre, había muchachos más flojos y muchachos más aplicados. Entre los muchachos más flojos,
por supuesto, cuando José Gregorio hacía algún examen, hay varios de ellos pues salían raspados, porque todos se daban cuenta y todos sabían que era un profesor muy justo. Y era tan justo que él decía, miren, si ustedes no entienden lo que yo les explico, ¿ve? Vayan para mi casa, y yo en mi casa se los explico otra vez. Y fueron muchas las veces que fueron a tocarle la puerta y decía, óigame, doctor Hernández, usted no nos puede volver a explicar esto. Y entonces él se los explicaba de nuevo, ¿ve? Para que ellos entendieran. O sea que él facilitaba clases privadas, las cuales nunca cobró, y clases en la propia universidad. Recuerdan en muchas ocasiones que él mezclaba la parte de la docencia con su ejercicio práctico de la medicina, pero en su ejercicio de la medicina, pues él tenía que vivir y algo cobraba. Imagínense ustedes, cobraba 5 bolívares por la consulta al que lo podía pagar. El que no lo podía pagar no lo pagaba. Y él tenía una cestica en su consultorio, que era en su casa, él tenía una cestica con moneda, de manera de que el paciente que iba saliendo, ¿sí? Si no tenía dinero para comprar la medicina, lo podía sacar el dinero de allí, de esa cestica. Pero si tú tenías dinero para pagar la consulta, también la pagabas y ponías el dinero ahí. O sea que José Gregorio era verdaderamente algo fascinante, porque sabía tanto, ¿verdad? Y al mismo tiempo era tan entregado a todos sus enfermos que, mira, lo llamaban por igual. Gente muy rica, gente muy poderosa y gente que nada que ver. Entre ellos, el presidente de la República. ¿Saben lo que pasó ese día? Ah, ya venimos a contárselo. Bien bueno. TV Familia, un canal de puro corazón. Siempre junto a ti. Siempre junto a ti. Siempre junto a ti. Siempre junto a ti. TV Familia. Siempre junto a ti. José Gregorio Hernández, un médico venezolano con una cultura increíblemente grande. Hablaba español, por supuesto, hablaba francés, alemán, inglés, italiano, portugués, y rasgos de latín. Era un hombre tan entregado y tan fascinante, ¿sí?, que igualito trataba a gente pobrísima económicamente, gente que no tenía ninguna cultura, gente que no sabía ni leer ni escribir, que no tenía absolutamente nada, y José Gregorio los curaba gratis. Él no le importaba la parte del dinero, él decía lo que importa es que la gente se sane. Pero él decía, mira, hay mucha gente que está enferma físicamente porque está enferma más del corazón, más del alma, que la parte física. Y por eso él se detenía a conversar con la gente. Pero él decía, mira, yo me siento a conversar con la gente, yo siento y les voy a dar consejos y los voy a ayudar, pero yo necesito llenarme de algo. Por eso era un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana y a esa hora rezaba. Él iba a misa. Todos los días del mundo iba a misa, regresaba para desayunarse y después salía a visitar a los pacientes. Cada vez que podía, cada vez que pasaba por enfrente de una iglesia, entraba, aunque fueran 5 minutos, saludaba al Santísimo y se regresaba. En la noche rezaba su rosario. Tenía una imagen de San José y siempre estaba pendiente de rezarle a San José, de rezarle al Sagrado Corazón de Jesús. Era su amor a la Virgen, era algo muy delicado y muy especial. José Gregorio Hernández buscó siempre quien lo ayudara y quien lo guiara espiritualmente. Y en este caso fue el padre Juan Bautista Castro. Juan Bautista Castro luego lo nombraron arzobispo de Caracas, pero él mantuvo una relación muy estrecha con Juan Bautista Castro. Escribió mucho, porque escribió cartas, escribió cuentos, escribió cosas de medicina.
O sea, él deja un legado escrito que es bien interesante. Y hay un legado escrito que es muy interesante, que es muy poco conocido, y es el escrito que él tiene sobre Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, porque habían otros médicos que decían que Santa Teresa de Jesús lo que era una histérica loca. Y él decía, no, yo puedo comprobar que lo que ustedes consideran que es histeria, ¿sí?, eran arrebatos místicos. Y esos arrebatos místicos no son histeria. Y empezó a hacer un estudio que nunca terminó, pero tenemos los papeles originales de él, en lo cual él decía, mira, Teresa de Jesús es una mujer sumamente estable y equilibrada, y explica por qué era estable y equilibrada, y explica por qué esos momentos en que ella se elevaba místicamente, verdaderamente era una conexión impresionante que ella tenía con Dios. Este estudio de Santa Teresa de Jesús es por demás interesante y se los recomiendo para quienes traten o trabajen en ese aspecto de psiquiatría, de psicología, porque José Gregorio Hernández se metió en ese campo para demostrar el equilibrio que tenía Santa Teresa de Jesús. Es realmente interesante. Pero al mismo tiempo quiero recordarles a todos que en un momento determinado José Gregorio, cuando estaba en el año 1919, ¿sí?, allá en junio de 1919, José Gregorio empezó a sentir una alegría muy grande. Y un día, que fue exactamente un 29 de junio de 1919, él se levantó muy contento. Fue a la misa, era domingo, fue a la misa, se desayunó, salió a visitar pacientes, y en eso lo fue a visitar un amigo, y el amigo le dice, chico, José Gregorio, ¿pero por qué estás tan contento? Y él dice, porque se acaba de firmar en Francia el Tratado de Versalles, se firmó la paz para que se acabe la Primera Guerra Mundial, esta guerra mundial, que hoy en día sabemos que era la Primera Guerra Mundial, pero él la llamaba la Guerra Mundial, ¿no? No sabía que iba a venir una Segunda Guerra. Y dice, y yo ofrecí mi vida a cambio de la paz del mundo. Ahora sé que dentro de poco me voy a morir. Y el amigo le dice, no, chico, o sea, ¿cómo se te ocurre? Y dice, bueno, mira, la paz es más importante que cualquier otra cosa. Y verdaderamente para José Gregorio, la paz y esa conexión con Dios era muy importante, porque fíjense que en medio de toda su actividad médica, cuando él estaba en la cúspide como médico, en la cúspide como profesor universitario, lo consideraban el mejor profesor de la Universidad Central, era el doctor José Gregorio Hernández. El mejor médico que había en Caracas, el doctor José Gregorio Hernández. Y en esa cúspide, él decide entregarle su vida a Dios y se fue calladito con el permiso del padre Juan Bautista Castro, que era su director espiritual, para la Cartuja de Farneta, allá en Italia. Gracias a Dios por nosotros los venezolanos, él no aguantó su físico, no aguantó la vida que llevaban los cartujos y se tiene que regresar. Pero él, con el empeño en entregarle toda su vida a Dios, entró directamente aquí al seminario. Cuando sus alumnos se enteraron, hicieron casi que manifestaciones del lado de afuera, diciendo, no queremos que te quedes allí, nosotros queremos que te regreses a la Universidad Central, te queremos como médico. Y Monseñor Juan Bautista Castro, ahora arzobispo de Caracas, le dice, José Gregorio, tu vida no es de la entrega a Dios dentro del monasterio, ni tampoco dentro del clero diocesano. Él lo intentó varias veces, pero Monseñor Castro le dijo, mira, no, ahí no está tu vida está hacerte santo en medio del mundo que te toca vivir, y el mundo que te toca vivir es el mundo de la Universidad Central, es el mundo de la medicina, es el mundo del cuidado de los enfermos. Atención, en ese momento en Venezuela existía una gran conmoción también estudiantil y política y muchos movimientos políticos, y en un momento determinado el presidente de la República cerró la Universidad Central. Y él dijo, me cierran la Universidad Central. Bueno, mira, la gente tiene que seguirse formando como médico. ¿Y qué hace?
bueno, sus clases de medicina, a pesar de que la universidad estaba cerrada, las daba en una casa. ¿Ve? Porque la medicina no podía detenerse, los enfermos no podían esperar a que hubiera médico cuando el presidente de la República quisiera volver a abrir la Universidad Central, que era el único lugar donde se estudiaba la medicina, entre otras cosas. Así que él fue un hombre que vivió la vida que le tocó vivir, siempre con su mirada muy puesta en Dios, pero él entregó su vida. Y ese 29 de junio él estaba contentísimo. Él almorzó y después almorzó una sopa, después almorzó legumbres, carne, arroz. ¿Ve? Se sentó, como se sentaba siempre, en una mecedora que tenía a reposar el almuerzo, como se decía en aquel entonces, y en eso tocan la puerta durísimo, que hay una señora que está enferma y tal, y José Gregorio sale corriendo. Pero ya le ha dicho al amigo que dentro de poco él va a morir, porque él entregó su vida a Dios por la paz del mundo. Efectivamente, sale a comprar las medicinas, y cuando sale de la farmacia, que se llamaba la farmacia de Amadores, sale de la farmacia, él viene muy pensando en lo que está en la viejita, que le va a llevar la medicina que le acaba de comprar para regalársela y tal, y en eso prácticamente el único carro que existe en Caracas lo atropella, ¿ve? Él pega la cabeza de la acera, que eran unas aceras muy altas, pega la cabeza, ¿verdad?, de la acera, y pues mira, al poquito tiempo, José Gregorio fallece. José Gregorio fallece, ¿sí?, un 29 de junio de 1919. Fallece habiendo entregado su vida. Él no dejó nada en su vida que fuera para él, sino todo era para Dios y para los demás. Un hombre a quien nosotros tenemos y debemos imitar como gran venezolano. La entrega a Dios, la entrega a los demás. Sí es posible que nosotros nos solidaricemos, busquemos el bien de los demás, estemos pendientes de los otros, porque hubo alguien como José Gregorio Hernández, un tipo académico, un hombre que ganó reconocimientos internacionales, porque le dieron varios reconocimientos internacionales en Washington, en Estados Unidos, en Berlín, en Alemania, en España, en Francia. Y él al mismo tiempo supo tratar a todo el mundo. Un ejemplo de vida a las cuales los invito a ustedes y me invito también a mí misma a continuar pensando, a continuar tratando de ver esa vida de José Gregorio Hernández, un hombre que supo siempre poner a Dios primero en su vida, porque él sabía que con Dios siempre ganamos.